obras que usted hace. Si usted tiene que hacer obras para poder salvarse, entonces ya usted no se salva por gracia, sino que se salva por la ley. ¿Entiende? Porque eso era la ley, salvarse por obras. Haciendo obras yo recibo la salvación. Ahora estamos en la gracia, en el nuevo pacto de la gracia, en el reino, y ahora, es decir, yo soy salvo sin haber hecho nada bueno. No. El día que la persona viene a Jesús, es salvo. Si ese día se muere, ¿qué pasa? Salvo. Si usted lee Efesios 2:10, entonces usted va a encontrar que fuimos creados para buenas obras. Es decir, las obras son un resultado de una persona que vive conforme a la cultura del cielo. Porque se le ha revelado el reino, se le ha revelado que la voluntad de Dios es la santificación. Pero esa es la idea que la gente tiene, que si yo no hago algo santo, no me salvo. La salvación es por gracia. Tus obras no te salvan. Tus obras son un resultado de una persona que ha nacido de nuevo. Amén. El que ha nacido de nuevo no vive conforme al pecado, porque no es su naturaleza. Usted agarra un puerquito, un cerdito, y dice, esta es mi mascota, y lo baña y lo lava, y le echa colonia. Mi mascotita. Y entonces, ¿qué hace el cerdo? Apenas se te puede escapar para el patio y encuentra un charco, un fango, se te ensucia. Porque la naturaleza del cerdo es esa, vivir en el fango. ¿Aló? Sí. El hombre y la mujer que no ha nacido de Dios, su naturaleza es vivir en las obras de la carne, practicando el pecado. El que ha nacido de Dios, aunque pueda llegar a fallar en algún momento, no se va a sentir bien. Esa persona, su espíritu no encuentra calma hasta que se arrepiente, se pone en comunión con Dios, porque no es su naturaleza, aunque tiene un cuerpo de pecado dentro. ¿Aló? Entonces, esto es profundo. Y esta es la vida del reino, que todo hijo de Dios debe vivir, parecerse a Jesús, es ser hecho conforme a la imagen de Jesús. Ahí, desde esa posición, es que yo puedo cumplir mi propósito hacia otras personas, pareciéndome a Cristo, modelando a Cristo con mi vida. Pablo lo decía, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí, o ahora Cristo vive en mí. Entonces, ese es el propósito. Pero es importante que quede claro que yo no me salvo por las obras que haga, que Jesús me salva por gracia. Pero ya en la posición de salvo, yo tengo que vivir acorde a ¿qué? A la nueva posición que tengo en Cristo. Y que esa cantidad de obras que hago no las vivo a la fuerza. El religioso sí, porque para el religioso la santidad es otra cosa, no lo que yo estoy enseñando aquí. La santidad para ellos es la ropa, la pintura y muchas otras cosas. Eso es la santidad para ellos. Eso es legalismo religioso. Pero la santidad realmente es vivir conforme ¿a qué? A los principios del reino. Amén. Y no según las obras de la carne, de la potestad de las tinieblas. Entonces, si yo he nacido de nuevo, fluye solita la santidad. Es decir, la manera de comportarme, de vivir acorde a los principios del reino, me fluye solita. Porque es mi naturaleza. Amén. La santidad es mi naturaleza. El vivir de acuerdo a estos principios, nuevos principios del reino, es mi naturaleza. Ahora como hijo de Dios, ahora donde yo fui trasladado. El religioso no, tiene que estar obligando. Y cuando a ellos lo obligan, apenas llegan le dicen, usted, para el próximo culto usted tiene que traer una falda así de larga. Tiene que quitarse toda pintura. Personas son manipuladas a ¿qué? Hacer eso.
a recibir una cultura o subcultura evangélica religiosa a la fuerza. Pero por eso una persona decía, oye, yo vi a esa persona que tan concentrada en las cosas de Dios y ahora la veo tomando cerveza, o ahora la veo que se pone el pantalón, que ahora que se... Porque para ellos esa es la santidad, ¿sí? Para ellos esa es la santidad. Entonces, uno ve, no, es que esa persona no había nacido de Dios. Llegó a una iglesia religiosa y le impusieron una subcultura evangélica. Pero no había nacido de Dios. Hay que nacer de Dios para que fluya solita. Porque ahora yo fui regenerado, todo lo que expliqué hoy aquí. Fui regenerado, fui renacido y nacido. Y esos principios como el amor me fluyen solitos. Le fluyen solitos a usted. ¿Aló? Pero entonces olvídese de que usted haciendo obra, usted se va a salvar. Si usted cree eso, usted todavía tiene una mentalidad de antiguo pacto. Porque el antiguo pacto sí así era. Tenía que guardarse los 633 o 613 o 14 mandamientos para poder ser salvo. Y el que fallaron los solos, fallaba todo y se condenaba. Por eso nadie pudo guardar la ley, solo Jesús. ¿Aló? Bien. Entonces, ¿qué tenemos en Dios? Una vida que Zoe. Tenemos una vida Zoe. Efesios 1:7 dice que nos habla de que fuimos redimidos. Es decir, fuimos comprados con precio de sangre. Y según del 8 al 10 vamos a leer. Gloria al Señor. Aunque eso ya lo leímos. Vamos a leer. Gloria a Dios. Efesios 2. Efesios 2. Vámonos para Efesios 2. Efesios 2 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. El 2 dice: y en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. Tú eres hijo del reino y no hijo de desobediencia ahora. Antes vivía según esa corriente del mundo, entre los cuales, dice el versículo 3, estamos en Efesios 2, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿éramos qué? Por naturaleza hijos de ira, y lo mismo que los demás. Luego el 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Versículo 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida de reino, amén. Nos dio vida eterna, nos dio Zoe, vida Zoe. La palabra griega es Zoe. Nos dio vida Zoe, vida de Dios. Estando ¿qué? Muertos espiritualmente en los pecados y delitos. Y dice el 6, estamos en Efesios 2, 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Me quiero detener aquí. ¿Nos hizo qué? Sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Recuerden que nosotros somos uno en Cristo. Él es el prototipo y todos estamos en Él. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que logramos aquí observar? Que estamos en una posición de reino, sentados en el tercer cielo juntamente con Cristo. Diga conmigo: posición en el reino por medio de Cristo. Cuando tú oras,
en la condición de tu problema. Ay, Señor, que no me alcanza la plata, que esto, que estoy enfermo. Está y le dice, Señor, mira mi necesidad, mira mi dolor. Estás orando desde tu condición. Pero tú no puedes orar así, desde tu condición. Tú y yo necesitamos orar desde nuestra posición en Cristo y en el reino. ¿Cómo sería? Que se me revele el reino, que yo estoy sentado, que yo no solamente resucité con Cristo en una vida nueva, sino que yo estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo a la derecha de Dios. O sea, yo tengo una posición en el tercer cielo, que ahora mismo mi cuerpo está aquí en la tierra, pero espiritualmente yo estoy sentado con Cristo a la derecha del Padre. Recuerda que el primogénito, según a nivel rabínico y a nivel de la ley, el primogénito siempre era de una familia donde cuando el papá no estaba, no quedaba a cargo la esposa. Según la tradición judía y según la ley de Moisés, el que quedaba a frente de la casa, de la hacienda, de la economía y de todo, era el primogénito. Cuando se sentaban a la mesa, el que estaba a la derecha del dueño, del papá, del dueño de la hacienda, era el primogénito. Él siempre estaba a la derecha. Y por eso es que cuando se le dice, la Biblia dice que Jesucristo fue puesto a la derecha, él no solamente es el unigénito, sino que también es el primogénito, el prototipo de todos los otros primogénitos. Que él no tiene un solo hijo primogénito, a todos somos primogénitos, según lo que acabamos de leer hace un rato. ¿Esto qué significa? Que juntamente con el prototipo, en la diestra de Dios, allí estamos espiritualmente sentados. Y cuando usted ora de esa manera, Satanás fue echado del cielo, del tercer cielo. Él tiene algunos principados en el segundo cielo y en los otros en la tierra. Pero en el tercer cielo Satanás no puede entrar. Y allá es que estamos nosotros juntamente con Cristo, posicionados. Estamos por encima de Satanás. Cristo ganó la autoridad, el gobierno, y se la dio por cabeza a la iglesia. No solamente tenemos el gobierno, la autoridad recuperada, sino que estamos en una posición allá en el cielo, juntamente con Cristo, y desde esa posición es que yo tengo que orar. Cuando yo entiendo que hay victoria, que Jesús con su muerte y resurrección venció a Satanás y a todos sus demonios, que como hijo de Dios yo estoy a la diestra de Dios junto con Cristo. Desde esa posición en lugares celestiales es que yo voy a gobernar, es que yo voy a hablar, es que yo voy a moverme. ¿Aló? Entonces esto es muy maravilloso. Yo quiero leerle rapidito el texto, los textos que faltan para cerrar por hoy. Entonces, estábamos leyendo, ¿quedamos en qué? Ajá. 1:6. Ajá. Ahora sí, el 7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. ¿Don de Dios? Es regalo de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Verso 9. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Ahí está. Las buenas obras son el resultado de una persona salva, de una persona que ha nacido de Dios. Vive buenas obras, pero como un resultado, no como un requisito. ¿Estamos claros hasta ahí? Y dice:
Efesios 2, 14 en adelante dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, hablando de Israel y los gentiles, dice, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ya no más antiguo pacto, ya no más las ordenanzas del antiguo pacto. Y el 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y 17 dice, y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Los que estaban cerca eran los judíos, los que estábamos lejos éramos nosotros los gentiles. El 18 dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El 19 dice, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Diga conmigo, la familia real. 21 dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, versículo 22, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y quiero finalizar leyéndole Colosenses. Gloria a Dios. Colosenses. Vamos a buscar Colosenses, con esto cerramos. Colosenses 2, 10 al 12. Con esto cerramos. Dice, en Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más. Estoy leyendo una versión popular. Y no necesitan nada más, pues Él es la cabeza de todos los gobernantes y poderes. Y cuando Cristo los liberó a ustedes del poder de su naturaleza carnal, fueron circuncidados con otra clase de circuncisión hecha por Él y no por seres humanos. Al bautizarse, ustedes fueron sepultados junto con Cristo y también en el bautismo fueron resucitados con Él. Eso fue posible debido a que a la fe en el poder de Dios que se produjo cuando hizo resucitar a Cristo de la muerte. En Cristo estamos ¿qué? Completos. Estamos plenos. No nos falta nada. O sea, que nosotros siempre oramos diciendo, Señor, danos el poder, danos esto, danos aquello, danos esto, otro, danos. Siempre hemos estado orando por algo que ya tenemos. Lo que pasa es que lo tenemos tanto poder en nuestras manos, tenemos tanto gobierno, tenemos tanta victoria, tenemos tanto, pero no sabemos operarlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Orarle a Dios que nos dé ¿qué? La revelación, la inteligencia, la sabiduría de ¿qué? De poder aprender a operar lo que ya tenemos. O sea, tenemos tanto en Cristo. Es como el que tiene una bomba atómica en sus manos. Si tiene una bomba atómica, ¿qué tiene? Tiene un poder impresionante, pero si no sabe cómo activarlo, cómo usarlo, es como si no tuviera nada.
Así ha pasado con la iglesia. Tenemos más que una bomba nuclear en nuestras manos. Tenemos un poder más superior a la bomba nuclear en nuestras manos, en Cristo, que hemos recibido, pero no sabemos operarlo. Tenemos tanto, pero no hemos operado eso, pero necesitamos ¿qué? Salir de aquí y posicionarnos aquí en la cultura del reino, con una vida del reino, viviendo la vida del Hijo de Dios, la imagen del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para poder tener legalidad, para poder operar tanto poder que hemos recibido en Cristo. Porque estamos plenos, completos y no nos falta nada. Si usted no tiene que pedir que reciba nada, porque ya lo tiene. Versículo 3 de Efesios 1 dice que fuimos bendecidos en lugares especiales con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Todas las bendiciones espirituales, todas las recibió. ¿Aló? Es que no hemos sabido operarlas. Y lo primero, ¿por qué no las hemos sabido operar? Porque hemos estado tratando de operarlas desde los sistemas del mundo, desde las obras de la carne, desde una revelación de subculturas religiosas o paganas o mundanas. Y tengo que, si fui trasladado al reino, tengo que operarles desde acá, desde mi nueva posición en Cristo, de mi nueva posición en el reino. Es acá, transformando mi mentalidad, siendo renacido, siendo regenerado, habiendo nacidos en amor, nacidos en Dios, y renacidos y renacer y regenerados, pero no más operar desde allá. ¿Aló? ¿Cómo sabemos que estamos operando acá? Si yo hago lo mismo, traficar gasolina de contrabando, ¿estaré allá o estaré acá? ¿Aló? Estoy acá. ¿Aló? Si yo le pongo a la balanza una cuña ahí para que pese más, pesando menos, pesa falsa. ¿Estoy operando desde mi posición en el reino o estoy operando en los sistemas del mundo, en la sombra de la carne? Si yo ando en mentira, en chisme, en murmuración, ¿estoy operando allá o acá? ¿Qué más? Pelea, pleito, ira, contienda. ¿Estoy operando allá o acá? ¿Aló? Entonces esa es la razón por la que no hemos podido operar según todas las bendiciones que hemos recibido, porque estamos allá en el Espíritu, nacidos de Dios, pero en la carne, en la mentalidad y en la manera de actuar, de trabajar, de hacer las cosas, estamos todavía acá. Diga conmigo, ilegalidad. Estamos en el otro vaso. Necesitamos ¿qué? Renovar, transformar nuestro entendimiento, que se nos revele el reino, que podamos realmente haber nacido de Dios, renacido de Dios, regenerado de Dios, para poder vivir y operar desde acá. ¿Aló? Con lo que te sobre tus vidas.